¿Cómo están el día de hoy? ¿Bien? Yo me siento bien raro, porque veo a nuestros pastores acá sentados y yo arriba, cuando normalmente es al revés. Pero es un privilegio el poder estar aquí y agradezco a nuestros pastores la confianza que nos dan de poder compartir la palabra el día de hoy. Pero digo verdad, no miento, se siente uno chiquito estando ante el púlpito donde predica un gigante, es la verdad. No, honor a quien honor merece, pastor. Dice, a quien le debas honra, dale esa honra. Y nuestro pastor es digno de ello. Y yo quiero hablar el día de hoy de un tema que le titulé Las necesidades del hombre. Hablar de las necesidades del hombre, y a mí me gustaría empezar con una verdad, con una premisa. Y esta verdad o premisa es la siguiente: Dios creó al hombre con necesidades. Y esta es una realidad, es una verdad para todos. No existe en este mundo una persona que pueda decir yo no tengo necesidad de nada. Si hoy preguntara, levante la mano quien no tiene necesidad de nada, yo estoy seguro que nadie la levantaría. Y si alguien la levanta, ese tiene necesidad de arrepentirse y pedir perdón, porque sería mentiroso. Pero la realidad es que Dios nos hizo con necesidades, y necesidades todos los días. Somos criaturas con necesidades. Aunque no dudo que habrá gente, personas que digan yo no necesito nada, pero están ciegos a esta verdad. Y lo primero que tenemos que admitir en este tema es que yo tengo necesidades, y yo soy el primero en reconocerlo. Yo necesito, tengo necesidades de cosas, tengo necesidades de personas, porque Dios me creó de esa manera. Entonces, el que yo preguntara hoy, ¿tienes alguna necesidad? Pues la respuesta sería obvia, todos dirían sí, sí tengo necesidades. Pienso yo que la pregunta más apropiada para el día de hoy es, ¿qué tipo de necesidad tienes? Dios sabe que tenemos necesidades. Dios conoce, es más, tus necesidades. Él sabe cada una de tus necesidades. Él no es inconsciente a eso. La pregunta es, ¿somos conscientes nosotros de nuestras necesidades? Y mira, en general podemos decir que hay 3 niveles de necesidad para el hombre. La primera serían las necesidades físicas, las necesidades que tenemos en nuestro cuerpo. Por ejemplo, si yo preguntara ahorita qué necesidad física tienes, muchos levantarían la mano y dirían tengo hambre y ya quiero irme. Esa es la realidad. Dios nos creó con la necesidad de comer. Tenemos la necesidad de dormir. Y ese tipo de necesidades físicas, necesidad de descanso, necesidad de respirar, son necesidades físicas que serían ese primer plano, ese primer nivel. Sería, por así decirlo, el nivel más superficial de las necesidades que tú y yo tenemos. Y las más obvias, las que mejor se distinguen, las que más fácil es apreciar o saber que yo tengo necesidad de comer, de tomar agua, de dormir, de descansar. Mi propio cuerpo me las pide. Y ahí están esas necesidades todos los días. Un segundo nivel de necesidad, el siguiente plano, pienso yo, que son las necesidades de tu alma. Porque también no solamente somos cuerpo, sino dice la palabra que también tenemos un alma cada uno de nosotros. Y las necesidades en el alma, algunos ejemplos serían la necesidad de convivencia con otras personas. Dios nos hizo personas sociales para vivir en comunidad, no a solos. Y es una necesidad. La necesidad de comunicarnos, de platicar con otros. La necesidad de aprender.
de adquirir conocimiento. Son necesidades que las pondríamos en ese plano, en ese segundo nivel. Ya es un plano un poquito más profundo. Ya no son necesidades tan superficiales como las del cuerpo, pero son necesidades que también alcanzamos a identificar. Pero hay un tercer nivel, y este tercer nivel de necesidades es el más profundo que hay en el hombre, y son las necesidades del espíritu, porque somos espíritu, alma y cuerpo. Y cualquier necesidad del ser humano cae en alguno de estos tres renglones, en alguno de estos tres niveles. Pero las necesidades del espíritu son las que menos se detectan, son las que menos se aprecian, por ser las más profundas. Y como no se aprecian, no se atienden. Ahora, quiero decir que estas necesidades del espíritu son en las que me voy a enfocar ahorita con el tema. Y este tipo de necesidades en el espíritu, solamente Dios es el único que puede satisfacerlas. A través de la Biblia hay una frase que se repite constantemente, y yo sé que la has leído, y es la frase: es necesario. En diferentes libros de las Escrituras tú puedes leer esta frase: es necesario. Y a través de estas frases, es necesario, vamos a ir adentrándonos en las necesidades del espíritu, en las necesidades que tenemos tú y yo, y que Dios es el que suple. Y este tipo de necesidades espirituales es una revelación progresiva a través de la palabra. Conforme nos vamos adentrando en ella, vas descubriendo estas necesidades. Conforme suples una, se te abre la puerta para otra necesidad. Es como si fuera una escalera. Vas subiendo peldaño por peldaño y vas elevándote. Y la primera necesidad de la que quiero hablar viene en Hebreos capítulo 11, versículo 6. Y dice allí la escritura: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y luego viene la frase: porque es necesario, subráyalo. Porque es necesario, ¿qué? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, la primera necesidad que nosotros podemos identificar es acercarnos a Dios con fe. Es la primera necesidad espiritual del hombre: acercarse a Dios creyendo. ¿Por qué? Porque es la primera necesidad. Porque fue lo primero que perdió el hombre en el huerto del Edén. Cuando el hombre peca, al principio, el pecado, lo primero que produjo en el hombre fue una separación. Nos alejó de Dios, nos distanció de Dios. Y eso sigue siendo una realidad hoy en día. El pecado separa al hombre de Dios. Es una verdad. Si alguien se encuentra separado de Dios, es porque en su vida hay pecado. Y el pecado no le permite acercarse al Señor. Cuando tú lees Génesis 3, lo primero que hicieron aquel primer matrimonio cuando pecaron fue esconderse de Dios, alejarse de Dios. Fue su reacción natural. Entonces, siendo lo primero que perdió el hombre, es lo primero que tiene que recuperar. Es su primera necesidad, acercarse a Dios. El hombre fue diseñado por Dios para vivir cerca de Él. Escucha lo que estoy diciendo. Dios te diseñó a ti y a mí y a tus hijos y a tu familia y a tus amigos para vivir cerca de Él. No diseñó al hombre para que viviera separado de Dios, sino para vivir pegadito a Él. Es en esta atmósfera, la cercanía a Dios, como el hombre puede vivir.
Es como un pez. Un pez solamente puede vivir en una sola atmósfera. ¿Y cuál es esa atmósfera? El agua. No hay otra atmósfera donde el pez pueda sobrevivir, donde el pez pueda estar vivo. Si tú sacas de esa atmósfera al pez, ¿qué va a pasar con ese pez? Se va a morir, porque necesita la atmósfera del agua. ¿Por qué? Porque el diseño de Dios para el pez fue vivir sumergido en agua. Así también el hombre. Dios te creó a ti y a mí para vivir en la atmósfera de la cercanía con Él. Separado de Dios, estamos muertos. Es como sacar un pez del agua. Cuestión de tiempo para que muera. Igualmente el hombre. Por eso cuando es expulsado del huerto, hay una separación del hombre, y lo primero que muere es su espíritu, por el efecto de la separación. El hombre fue diseñado para vivir pegado a Dios. Es una necesidad para el hombre. La tragedia es que el hombre no lo ha visto así. El hombre está ciego a esta verdad. Él piensa que vivir cerca de Dios es una opción, no una necesidad, sino una opción. ¿Por qué piensa que es una opción? Porque piensa que puede vivir separado de Dios. Y no es cierto, eso es un engaño. El hombre no puede vivir separado de Dios. Por eso, mi amado, es una necesidad acercarnos a Dios todos los días. ¿Cuándo necesitas respirar oxígeno? ¿Nomás el domingo? ¿Verdad que no? Necesitas respirar el lunes, el martes, el miércoles. Es una necesidad diaria. Igualmente, tu espíritu necesita respirar a Dios todos los días. Todos los días. Y la única manera de podernos acercar a Dios es por medio de la fe. Tu fe y mi fe la tenemos que activar. Este es el primer paso. Esta es la primera necesidad. Y esta primera necesidad, cuando la cumplimos, nos abre la puerta para una segunda necesidad. Y la segunda necesidad viene en el Evangelio de Juan. Vamos a Juan, capítulo 3, versículo 7. Es nuestro Señor Jesucristo hablando. Y Él dice lo siguiente en este versículo: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El contexto de estas palabras de Jesús es que Jesús está hablando con un hombre llamado Nicodemo. ¿Quién es Nicodemo? Nicodemo es un hombre principal. Nicodemo es un hombre, es un maestro de la ley. Conocía el Antiguo Testamento, lo enseñaba el Antiguo Testamento. Y Jesús le está diciendo a este hombre que conoce la ley, que digamos está cerca de Dios, está cerca de las Escrituras, porque las conoce y las enseña. A ese hombre que está cerca de las Escrituras le dice: Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Es necesario. Este hombre se acerca a Jesucristo, y muy bien que se acercó a Jesucristo porque creyó en Él. Aunque se acerca de noche para que nadie lo vea, pero se acerca a Jesús. Y muy bien, porque ese es el primer paso, es la primera necesidad. Pero ahora Cristo lo está llevando a que dé el segundo paso, que es la necesidad de nacer de nuevo. ¿Y por qué es necesario esto? ¿Por qué yo tengo que nacer de nuevo? Porque es la única manera de poder entrar al reino de Dios. Es la única puerta, no hay otra. Lo que me permite el paso para entrar al reino de Dios es el nuevo nacimiento. Es la puerta del nuevo nacimiento. El hombre, siendo un ser espiritual, tiene hambre y sed de las cosas espirituales. Tiene la necesidad de conectarse con lo espiritual.
Por eso ves a tanta gente buscando lo espiritual en donde no lo debe de buscar. Porque es una necesidad innata. Ahí está, en el ser del hombre, conectarse con algo espiritual. Pero la única manera de podernos conectar es por medio del nacimiento nuevo. No hay otra forma. El hombre quiere entender, quiere conocer, quiere ver, quiere oler, quiere oír las cosas espirituales, porque es parte de su naturaleza. Pero para poder lograr esto se necesitan activados los sentidos espirituales. La vista espiritual, el oído espiritual, el tacto espiritual. Así como tenemos sentidos físicos, tenemos sentidos espirituales para poder palpar y ver este reino que con los sentidos naturales no se puede apreciar, no se puede ver, no se puede entender. Para poder entender este libro que es espiritual, se requieren esos sentidos espirituales. Por eso hay gente que lee la Biblia y dice: es que no la entiendo. Pues ¿cómo la vas a entender si tus sentidos espirituales están apagados? Se requiere la necesidad de nacer de nuevo. Una persona que no ha nacido de nuevo es una persona ciega espiritualmente. No puede ver el reino de Dios. Es lo que le está diciendo Jesús a Nicodemo. Nicodemo, está ciego al reino de Dios. No puedes verlo. Y aunque quiera el hombre natural ver el reino, no puede. Para poder ver y entrar en el reino de Dios, no solamente se trata de querer, sino también se trata de poder. Y lo único que nos faculta para poder entrar y ver y percibir este reino invisible de Dios es el nuevo nacimiento. Este nuevo nacimiento no se trata de un nacimiento físico. Nicodemo le decía a Jesús: pero ¿cómo es posible que yo vuelva a entrar al abdomen, al vientre de mi madre? Y Nicodemo no entendía que el nuevo nacimiento del cual le estaba hablando Jesucristo era el nacimiento espiritual. El espíritu del hombre es el que tiene que renacer. ¿Y esto por qué? Porque el espíritu del hombre está muerto por sus delitos y pecados, dice Efesios 2. Tiene que renacer. Entonces, teniendo un cuerpo vivo, un alma viva, pero un espíritu muerto, el hombre siempre estará incompleto. Siempre sentirás que te falta algo, que hay un vacío, un hueco, que no eres pleno. ¿Por qué? Porque hay un espíritu muerto. El hombre necesita nacer de nuevo para ser completo, y su única manera de nacer de nuevo es por medio de la palabra y del Espíritu Santo. Esas son las dos herramientas que nos dejó el Señor: su palabra y el Espíritu Santo. Para entrar en el reino de Dios es necesario nacer de nuevo. Así como para entrar a este mundo. ¿Cómo entra una persona en este mundo? Naciendo en un hospital de ginecología. Igualmente, para poder entrar en el mundo de Dios hay que nacer de nuevo. Es esta segunda la necesidad, la de nacer de nuevo, lo que nos da acceso a ese reino invisible. Un hombre puede acercarse a Dios creyendo, pero para poder entrar en su reino le es necesario nacer de nuevo. Hay personas que se quedan en el primer paso. Solamente creen en Dios, pero no quieren dar el segundo paso. No quieren nacer de nuevo. Son aquellas personas que creen en Jesús, como aquellas multitudes que se acercaban a Jesús y veían sus milagros y oían sus conferencias y estaban ahí impactados viendo los milagros, las cosas sobrenaturales, probando lo que Jesús estaba haciendo, pero sin embargo no daban el segundo paso y por lo tanto no eran discípulos de Jesús. Los discípulos de Jesús son los que dan este segundo paso, son los nacidos de nuevo. Para poder ser alumno de Jesús, escúchame, Jesús es un maestro espiritual y Él necesita alumnos espirituales. Jesús no puede educar a gente que no es espiritual. Entonces, para poder inscribirme en el salón de clases de Jesús, yo necesito nacer de nuevo.
Esa es mi inscripción. ¿Quieres ser alumno de Jesús? Te tienes que convertir en una persona espiritual. Por lo tanto, necesitas nacer de nuevo. Y de esa manera, entonces seré discípulo. Yo puedo estar viniendo todos los domingos y estar pegado a la iglesia y estar oyendo mensaje tras mensaje, inclusive hasta testimonios de milagros, como aquellas multitudes. Pero muchos se quedaron allí y no quisieron dar el segundo paso. De entre todas las multitudes, un grupo más pequeño eran los discípulos de Jesús. Y cuando ya damos este segundo paso de entrar en el reino de Dios, porque hemos nacido de nuevo, se abre una tercera puerta, una tercera necesidad. Y esto viene también ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 3. En ese mismo capítulo, vamos al versículo 30. Y dice la escritura ahí en Juan 3:30: es necesario, otra vez, que Él crezca, pero que yo mengüe. Estas son las palabras de un hombre llamado Juan el Bautista. Y son palabras que está diciendo respecto a Cristo. Lo que está diciéndole son palabras que les está diciendo Juan el Bautista a sus discípulos. Y lo que les está diciendo es: muchachos, es necesario que yo, Juan, mengüe para que Cristo crezca. Es necesario que yo venga menos. Si algo ha metido en problemas al hombre, es su ego, es su yo, es su vieja naturaleza. Cuando el hombre cayó, cuando el hombre pecó, su ego, su yo, fue corrompido completamente. Desde entonces, ese ego, lo único que produce en nosotros son cosas malas, porque es un ego que está viciado conforme a deseos engañosos, dice la escritura en Efesios capítulo 4. ¿Y qué produce este yo corrompido? ¿Qué produce esta vieja naturaleza en mí? Contiendas, pleitos, celos, ira, disensiones, envidias, borracheras, homicidios, adulterio, fornicación y un montón de cosas que nos explica la Biblia. Pero estando yo dentro del reino de Dios, es necesario que todo eso mengüe. Es necesario. No debe ser que yo siga dando ese tipo de frutos en la carne estando en el reino de Dios. Por otro lado, para que Cristo crezca en mí, para que crezca dentro de mí, yo debo de menguar. No puede crecer lo espiritual mientras no mengue lo carnal. Es imposible. Ya estando yo dentro del reino de Dios, debo de crecer en las cosas espirituales. Y esto debe ser algo natural para todo aquel que entre en el reino de Dios. Es como un recién nacido. Cuando nace y entra a este mundo, lo que sigue es que él se desarrolle, que él crezca. Eso es lo natural, eso es lo esperado por cualquiera. Anormal sería que un bebé, después de haber nacido, no crezca. Lo normal es que crezca. Igualmente es en el reino de Dios. Cuando una persona nace de nuevo, lo que se esperaría, lo natural, sería que ahora empezara a crecer espiritualmente. Cuando un bebé en lo natural no crece, es porque debe de haber alguna enfermedad que le está impidiendo ese desarrollo. Lo mismo ocurre en el reino de Dios. Cuando un bebé espiritual no crece, es porque algo lo está impidiendo. ¿Y sabes cómo se llama ese algo? Se llama tu ego, tu yo, tu vieja naturaleza. Está estorbando al desarrollo espiritual. Por eso dice Juan: es necesario que yo mengüe. Es necesario que mi yo venga menos para que crezca en mí lo espiritual, la nueva naturaleza que Cristo ha puesto en mí. Por eso es necesario que mi yo mengüe. Otra vez, esta tercera necesidad no es una opción. El crecer espiritualmente no debe de ser una opción. Imagínate padres de familia que tienen un bebé que nació, pero que ya tiene 2 años y sigue teniendo la estatura de un bebé de 3 meses. ¿No estarían preocupados los padres? ¿Qué haría un padre de familia por su bebé que no está creciendo? ¿Qué gastaría? Lo que sea. ¿Con qué doctor lo llevaría? Con quien necesite llevarlo, con tal de que crezca.
¿Por qué? Porque para ese padre de familia no es una opción si su bebé crece. Para él es una necesidad. Necesito que mi bebé crezca. Mis amados, debe ser la misma actitud. Lo mismo debe ser para el creyente. Su crecimiento espiritual debe ser una necesidad, no una opción. Lamentablemente hay cristianos que se han conformado dentro del reino de Dios. Se han conformado solamente con el nuevo nacimiento, pero no ven una necesidad del crecer. Y lo sorprendente es que no están preocupados por su falta de desarrollo. No ven su falta de desarrollo como una anormalidad. Por el contrario, lo empiezan a ver como algo normal. Pero no debe de ser así. Es necesario que Jesús crezca en ti y en mí. El problema es que muchos se han conformado a quedarse lo que yo le llamo enanos espirituales. El problema es que luego son tantos los enanos espirituales que llega el momento en que empiezan a creer que esa es la estatura normal del cristiano. Se vuelve el parámetro o el estándar de la iglesia. Y cuando se ve a alguien grande, cuando se ve a alguien sobresalir del promedio de estatura, cuando alguien resalta de los demás, se llega a pensar que es un gigante en la fe, pero no es así. Resulta que ese gigante en la fe que vemos, esa es la estatura normal de todo cristiano. Esa es la estatura que debería de tener todo cristiano. Pero los enanos piensan que es alguien anormal, un superdotado, porque es el único que sobresale de todos, sin darse cuenta de que lo anormal no es esa persona, sino son ellos. Ellos son los anormales. El gigante es el normal. Y esto llega a suceder cuando no nos damos cuenta de que es necesario que Cristo crezca en nosotros, porque nuestro ego está tan cómodo reinando dentro de nosotros que no queremos molestarlo. Pero tenemos que despertar a esta necesidad. Tenemos que decir lo mismo que dijo el Bautista: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Cuando no se brinca esta necesidad, se forma lo que se conoce como el cristiano carnal. No es un cristiano espiritual. Está dentro de la iglesia, pero es un cristiano carnal. Todavía es gobernado por sus emociones, por sus sentimientos. Todavía hace lo que él quiere. Todavía sigue cantando y sigo siendo el rey. Ese es el cristiano carnal. Pero hay una necesidad de crecer. Y la última necesidad espiritual, hay más, pero estas son las que quise compartir contigo. Es lo que dice Juan 4:24. Y otra vez son palabras de Jesús, hablando con una mujer samaritana. Y le dice allí en el versículo 24: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. La cuarta necesidad espiritual es adorar a Dios. El hombre, por ser un ser espiritual, tiene la necesidad de adorar. Tiene la necesidad de adorar. Hay un instinto innato en el hombre de adorar. La pregunta no es si el hombre puede adorar. El hombre está facultado para ello. Dios le dio esa facultad. No. La pregunta aquí es: ¿qué es lo que adora el hombre? ¿A quién está adorando? ¿Quién es el objeto de su adoración? De nueva cuenta, cuando el hombre pecó, perdió el enfoque de su adoración. Al principio, el hombre adoraba, su adoración apuntaba directamente a Dios. Pero cuando el hombre peca, hubo un problema, que el hombre desvió su mira de la adoración y empezó a adorar lo que no era Dios. Y tan extraviado está el hombre en cuanto a su adoración, que hoy adora a la criatura antes que al Creador. Dice Romanos en el capítulo 1.
Por ello es necesario que el hombre vuelva a adorar a Dios, al único y verdadero Dios. Recordemos que el hombre toma la forma de lo que adora. Termina siendo como el sujeto de su adoración. Por ello es tan peligroso que el hombre adore lo que no es Dios, porque te vas a convertir en lo que adoras. Es necesario que el hombre adore solo a Dios para que tome su imagen de Él. La adoración se vuelve una herramienta para ir siendo más como Cristo. Yo quiero ser más como Cristo. Y una manera de ir siendo más como Cristo es cada día adorándolo más a Él, siendo un adorador todos los días. Porque eso es lo que el Padre quiere, que tú y yo seamos a imagen y semejanza de Cristo, dice Romanos 8:29. Ese es el enfoque del Padre, adorar. Ahora, tenemos que entender que la adoración no es solamente lo que hicimos aquí antes de la predicación, cantar, tocar instrumentos. La adoración, escucha lo que te voy a decir, es un estilo de vida. Debe ser un estilo de vida para el creyente. Cuando ya llegas a este nivel, entiendes que la adoración es un estilo de vida. Y como dice Efesios 1, empezamos a entender que Dios me creó para alabanza de su gloria. Y entonces empiezo a captar que todo lo que yo hago todos los días es espiritual. Hoy tenemos una tendencia a separar lo espiritual de lo secular, pero eso no es correcto. Porque para Dios no existe tal división. Como que aquí lo espiritual y acá lo secular. Para Dios no hay tal diferencia. Eso es un rollo que nosotros los hombres nos hemos inventado. Realmente lo secular y lo espiritual está mezclado. Porque a veces pensamos que lo único espiritual es estar acá al frente y predicar o adorar a Dios con música. Pero yo quiero decirte que cuando tú estás lavando los trastes en tu casa, eso también es espiritual. Cuando tú estás barriendo tu casa, eso también es espiritual. Cuando tú estás en la oficina trabajando, eso también es espiritual. Y allí lo estás adorando. Esa es la verdadera adoración. Que todo lo que el hombre haga, alabe a Dios. Y tiene que caer ese entendimiento de que es una necesidad. Que yo debo de adorar a Dios con todo lo que hago. Con todo lo que yo hago. No limitarme a un domingo por la mañana de media hora de cantos de alabanza y adoración, sino entender que voy manejando y voy adorando a Dios. Mi trato con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos es una adoración a Dios. Todo es para la gloria de Él. Dios determinó la manera como se le debe de adorar. Es decir, no solo es importante adorar a Dios, sino que hay que hacerlo de la manera correcta. El mandamiento al hombre de adorar solo a Dios no es para que el hombre lo haga a como le dé su regalada gana, como quiera. No es para que el hombre adore a Dios como se le antoje. No. Sino que el hombre se debe de sujetar a las formas como Dios quiere ser adorado. Y en este pasaje que acabamos de leer, este último de Juan 4:24, nos dice la manera como Él quiere ser adorado. Y dice allí, es necesario que tú y yo le adoremos en espíritu y en verdad. Así es como Él quiere ser adorado, con tu espíritu y con verdad. Yo no estoy en contra de que se le adore con las emociones, con lágrimas, con risas. Pero más que la emoción, lo que debemos de adorarles con nuestro espíritu. Porque a veces algo se puede quedar en algo muy emocional, pero sin hacer ningún cambio en nuestro espíritu. Por eso es que dice allí, adórale, no dice con emociones, sino con el espíritu. No solamente con el intelecto, sino con el espíritu y en verdad. Y la verdad de su palabra. La mejor manera de adorar a Dios, yo siempre lo he dicho, es adorándole en base a lo que este libro dice. 4 necesidades espirituales que hemos visto el día de hoy. La primera, es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay.
Después es necesario nacer de nuevo. Después dijimos, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Y la cuarta, tu espíritu necesita adorar a Dios en espíritu y en verdad. Te invito a que nos pongamos de pie para terminar. Vamos a orar. Entonces, seamos conscientes de estas necesidades. Decía al principio, las necesidades más obvias son las físicas. Después siguen las emocionales. Pero las más profundas y que solamente Dios puede resolver en tu vida son las espirituales. Y a veces no estamos muy conscientes de ellas. Y como no somos conscientes de esas necesidades, a veces se nos pasan. A veces las dejamos de atender. Pero mi amado, tenemos que despertar a estas necesidades. Cierra por un momento ahí tus ojos. Cierra por un momento ahí tus ojos. Yo no sé en qué etapa estés en qué nivel estés de estas necesidades. Tal vez hay gente que viene por primera vez a una iglesia y se está encontrando con que se encuentra en ese primer nivel, en esa primera etapa, donde dice: yo me estoy acercando a Dios, estoy creyendo en Dios. Qué bueno si estás en ese nivel. Pero ahora te invito a que des un segundo paso, que es nacer de nuevo. Te invito a que des ese paso, como le dijo Cristo a Nicodemo: Nicodemo, qué bueno que te acercaste a mí, qué bueno que has creído en mí, qué bueno que crees que vengo de parte de Dios, qué bueno que ves a Dios en mi vida. Pero ahora, Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. ¿Quieres ser mi discípulo? Tienes que nacer espiritualmente. Tienes que nacer espiritualmente. Ahora, tal vez tú ya naciste de nuevo. Tú dices: no, yo ya hace varios años, hace tiempo, tomé la decisión de nacer de nuevo. Recibí la palabra de Dios, nací espiritualmente. Pero ahora la siguiente etapa es crecer. Tal vez sigues luchando mucho con la carne, sigues luchando mucho con tu vieja naturaleza, sigues luchando mucho con tu ego, con tu yo. Pero ahora es necesario que todo eso mengüe, que todo eso caiga y que sea Cristo el que empiece a crecer en tu vida. Tal vez por mucho tiempo has dado frutos de la carne, pero hoy es tiempo que empieces a dar un fruto diferente, un fruto nuevo. Hoy es tiempo que empieces a dar el fruto del amor, el fruto del gozo, el fruto de la paz, la paciencia, el fruto de la benignidad, el fruto de la bondad, el fruto de la mansedumbre, los frutos del Espíritu. Pero para poder darlos es necesario menguar a uno mismo, rendirse a Cristo total y completamente, sin reservas, sino decirle: Señor, aquí estoy, total y completamente, soy todo tuyo, haz conmigo lo que quieras. Una rendición total y absoluta a Él, para que Él empiece a florecer en ti, para que se empiece a ver el carácter de Cristo en tu vida, que tu esposo, tu esposa empiece a notar a Cristo allí en tu casa, que tus hijos empiecen a verte como el sacerdote de la familia, que empiecen a ver tus amigos que hay un cambio, una transformación en tu vida. Padre, te adoramos, te alabamos en esta tarde. Gracias, Señor, gracias por lo que estás haciendo en nuestras vidas. Creemos en tu palabra que la obra que tú has empezado en cada uno de nosotros, tú la perfeccionarás hasta el día de Jesucristo. Oh Señor, te alabamos y te bendecimos, y reconocemos en esta tarde que tenemos necesidad primeramente de ti más que cualquier otra cosa, Señor. Hoy nos levantamos y te decimos: te necesitamos, Padre. Te necesitamos, te necesitamos. Empieza a levantar tu voz y dile, exprésale tu necesidad. Exprésale tu necesidad. Dile: papá, te necesito hoy. Te necesité ayer, pero hoy vuelvo a tener necesidad de ti. Te necesito, Señor, más que nunca.
más que el oxígeno que respiro, más que el alimento que consumo, más que el agua que bebo. Te necesito, Señor. Padre, estamos necesitados de ti. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que empieces a despertar un hambre y una sed por más de ti, Señor, en esta congregación. Despierta un hambre y una sed por más de tu persona, por más de tu palabra, por más de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Haznos personas hambrientas, sedientas de ti, Señor. Oh, en el nombre de Jesús. Yo quiero orar especialmente por aquellos que quieren dar el paso de nacer de nuevo. Y si tú eres esa persona que dices, reconozco que necesito dar ese segundo paso, yo quiero que hagas esta oración junto conmigo y puedas decir este día: Señor, me arrepiento de todo corazón de mis pecados. Perdóname, Señor. Hoy reconozco mi necesidad de ti. Te necesito. Ven y lávame con la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo derramada en la cruz. Lávame de mis pecados. Perdóname, Señor. Hoy yo abro mi corazón para recibir a Cristo como mi Señor y Salvador. Hoy yo reconozco que Él murió por mí, pero que también resucitó por mí al tercer día. Y no solamente reconozco que resucitó, sino que también subió a los cielos por mí y hoy está sentado a la diestra del Padre. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo que hoy recibo, por esa llenura de tu Espíritu. Gracias, Señor, por este perdón. Gracias por esta transformación que hoy empieza a operar en mi vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.